Actualmente la gente como que tiene este concepto de el bot o los bots, que son que un bot, para el que no sabe, en el fondo es como una cuenta falsa, ¿cierto? Que usualmente tiene como un nickname o un nombre que es como puros números, y lo único que hace, no sigue nada, no produce contenido original, lo que hace es como retuitear cosas y genera un efecto masa en el fondo. Es una gran cantidad de bots y de cuentas robot en el fondo, que están multiplicando información con un objetivo político, un objetivo social, económico, cultural, etc. Por ejemplo, se habla mucho de los bots en política. De hecho, quizás hay un par de empresas que crean bots automáticos para poder fomentar algunos contenidos. Esta es una definición de fake news. Son los contenidos dudosos que tienen forma de noticia, pero cuyo objetivo es desinformar. ¿Y cuál es el punto como relevante en esto? El punto relevante es, a propósito de lo que decía Tomás antes, tiene que ver con que se visten como noticias. Una de las cosas, una de las características principales de las noticias falsas es esa, digamos, que se visten como o parecen ser, en la forma en la cual están escritas, en el diseño que muestran, en todo hacen parecer, digamos, que es una noticia. O es una quote, una frase de un personaje conocido, etcétera, y parece ser una información como que tuviera algún grado de credibilidad. Así se visten y se arman estas estructuras falsas. Dale con la otra. Entonces aquí hay tres cosas que son como claves para empezar a detectar algunas noticias falsas. Lo primero es que genera emociones súper intensas. Una fake news siempre va a generar una emoción intensa en uno. Y la emoción intensa tiene que ver usualmente con afirmar la postura propia o invalidar la postura que uno tiene. O sea, como que no hay puntos medios en noticias falsas. Es un extremo u otro. Y también, por supuesto, un factor clave de esta noticia falsa, como ya lo dije antes, que desinforma. Es decir, que no te entrega antecedentes verídicos, no te entrega fuentes verídicas, sino que lo que está haciendo es engañarte, desinformarte, confundirte. Y por eso es tan relevante hoy día, más que antes, verificar qué contenidos son, de dónde provienen, etcétera. Dale nomás, Tomás. Claro, y aquí algo que dentro de lo mismo que estaba hablando Fabián, es que la base de las fake news viene desde el sesgo que tienen las personas, desde cuáles son las distintas creencias. O sea, por ejemplo, si estamos en un grupo político de izquierda y llega una noticia que en el fondo yo la asumo como real, la voy a compartir mucho más rápido que aquella que me genera alguna duda. Principalmente es porque estoy tan ensimismado con respecto a mi entorno, a estas burbujas de realidad que se van creando, que yo tiendo a extremar y a polarizar los distintos pensamientos que nosotros vamos teniendo. Por lo tanto, al aparecer estas fake news desde el sesgo, desde la emoción, es que los datos empiezan a quedar de lado. Hay una frase de un académico español que se llama Facundo Mares, que menciona que la evidencia no cambia lo que nosotros pensamos. O sea, podemos tener la evidencia de cosas que están pasando, de que esto no es real, pero mi pensamiento va hacia otro lado y va a seguir mencionándolo. Por lo tanto, ahí es la responsabilidad de cada uno de poder revisar las fuentes. Bueno, y hay una serie de cosas que nos va a ir enseñando Fabián también. Orson Welles, que esto es como lo conversamos el otro día con Fabián, que es como de cuál es la primera fake news que se genera. Y aquí nosotros, bueno, llegamos a la historia del radioteatro de la Guerra de los Mundos, donde se genera un alto pánico dentro de la población debido a lo que se empieza a narrar, porque claro, cuando parte este radioteatro se informa de que va a ser una dramatización y una serie de cosas, pero la gente que llega después no lo sabe y esto provoca mucho pánico. Fabián, ¿quería darle más? No, o sea, esta es una historia que en realidad es como una anécdota en realidad, y que esto de verdad fue como la primera fake news, y tiene que ver, y yo creo que toca mucho el punto de los medios de comunicación, ¿no? O sea, esto contextualicemos, esto es del año 1938, donde la radio es lo que es prioritario, una época pre-televisión, una época pre-internet, donde la gente, esto fue un día domingo, el día 30 de octubre, antes de Halloween, así como tratando de buscar contexto, y se da esta situación, ¿cierto? Este radioteatro basado en una obra de H.G. Wells, del mismo nombre, donde se narra cómo llega un cilindro
increíble de Marte y los marcianos empiezan a matar a todo el mundo cerca de Nueva Jersey y la gente sale desesperada a sus casas, corre, porque en el fondo el relato, y es lo que les dije antes, parece una noticia. De hecho, fue narrado en clave de noticia. Tanto Orson Welles como las otras personas que están en el radioteatro emulan como si fueran periodistas, científicos, puras fuentes creíbles. Y genera una estructura tal que la gente en el fondo no tiene espacio a la duda. O sea, la duda razonable se pierde y creen completamente lo que está pasando. Y sienten miedo, sienten temor. Y bueno, después hubo demanda y un montón de cosas. Pero eso es como una cosa más de anécdota esta historia. Bueno, ¿y qué es la desinformación? O sea, ¿cómo vamos a empezar a ver lo que es la noticia falsa versus la desinformación? Bueno, lo Sí, primero que la noticia falsa es una forma popular del fenómeno, ¿no, Fabián? sí. No, aquí yo creo que podéis liberar todas las cajitas. Yo quiero contar un poco sobre esto. ¿En qué sentido? En que popularmente nosotros conocemos la palabra fake news, ¿cierto? Pero hay que ser sincero que a los medios de comunicación no les gusta hablar de fake news. Bueno, Chile vamos a aceptarlo en este mundo, pero vamos a hablar de todo el mundo que ve que de todo el mundo, toda la prensa mundial, no le gusta la palabra fake news porque en realidad es como es algo que no tiene lógica, ¿cierto? Porque una noticia no puede ser falsa, una noticia tiene que ser verdadera por cómo es, digamos, ¿cierto? Entonces, y están muy complicados, especialmente porque esto lo comenzó Trump, porque Trump empezó a usar noticias falsas, fake news, como un calificativo negativo para los medios, es decir, por ejemplo, CNN hace fake news, entonces, un poco que los medios se desentienden de esta palabra y hoy día se habla principalmente de misinformation o desinformación. Entonces, si uno quisiera hacer como estas dos columnas para poder separar las dos cosas, digamos, yo personalmente creo que son complementarias, no tiene que desaparecer una ni la otra. La noticia falsa es la forma popular del fenómeno, pero el fenómeno o la teoría es la desinformación, ¿cierto? La fake news parece una noticia falsa, ¿cierto? Pero la desinformación viene en diversos formatos, ¿cierto? Y no necesariamente tiene que parecer como un formato de noticia. Eh, Como ya lo dije, se utiliza como adjetivo, ¿cierto?, para estigmatizar, y la palabra desinformación se usa en un sentido amplio y es de multiplataforma. Dale, Tomás. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la desinformación en las redes sociales? Aquí, bueno, si vamos a ver los registros del año 2019, hay 3.200 millones de usuarios diarios. Ahora, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Y era algo que yo les había mencionado hace un momento, que tiene que ver con estas burbujas que se van creando en las redes sociales y el sesgo que provoca. Generalmente las redes sociales tienen estos algoritmos que van mostrando solamente aquellas cosas con las cuales nosotros vamos interactuando, aquellas cosas con las cuales vamos dando me gusta, que vamos compartiendo, y día a día estos algoritmos van haciendo que aquellas cosas que no nos gustan o con las cuales interactuamos menos, tienden a quedar ya fuera de nuestro timeline o feed de nuestras redes sociales. Y esto va haciendo que vayamos quedando cada día una red más homogénea asociado a lo que nosotros pensamos, y empezamos a cerrarnos con respecto a distintas ideas. Nos crea esta impresión de que en realidad estamos todo el mundo pensando lo mismo, que en realidad nadie está haciendo nada por nuestra causa. Entonces empezamos ya no solamente a polarizarlo, sino que también a extremar lo que nosotros estamos pensando. Y aquí hay algo que es sumamente interesante, que es la CEP de diciembre del año 2019, en donde se ve cuál es el indicador de confianza con respecto a las radios, diarios y televisión, cuando la gente tiene mucha confianza o bastante confianza. ¿Qué es lo interesante de esto? Que por primera vez ingresan a esta encuesta las redes sociales también como una institución de comunicación. Las radios tienen un 29%, las redes sociales un 28%, diarios un 11% y televisión un 8%. Por lo tanto, aquí empieza a jugar este tema que es bastante peligroso, que una persona que ve una noticia en Facebook o que le llega una cadena por WhatsApp, tiende a generar una confianza alta como si lo hubiese escuchado en una radio. Y eso es sumamente peligroso. Yo aquí puedo hacer un punto así, por ejemplo, que para mí, por ejemplo, es muy relevante, es que yo creo que no es menor que los que siguen esta cuenta, bueno, en todo caso se ve en ese gráfico, la radio siempre ha sido el medio
en el fondo, de más confianza de la gente. Lo prefiere por sobre otros. Siempre ha sido así, digamos, esto no es nuevo. Pero que aparezca en las redes sociales justo en el 2019 significó algo. Más allá de lo que dice Tomás, que tiene razón en un punto, que puede ser peligroso porque muchas de las fuentes que hay en redes sociales también son fuentes que no están verificadas, son poco serias, etcétera, hay de todo. Pero, por ejemplo, también estamos nosotros, y ahí abogo por nosotros, quizás también, ¿cachai? Está FASEC, está otro, hay cientos de iniciativas también en el mundo, también en Latinoamérica principalmente, que están haciendo en redes sociales también verificaciones y tratando de ayudar un poco a la comunidad a identificar contenido falso a través de redes sociales que hoy día se transformó sí o sí en un medio súper rápido, seguro, bueno, seguro entre comillas, pero rápido principalmente y de acceso a la información ahí todo el tiempo. Y la gente está muy expuesta porque como está en el celular, y uno anda con los celulares para todos lados, las redes sociales uno las revisa cada rato, Twitter, Facebook, Instagram, y hoy día hay contenido en multiplataformas en todas partes. Eso quería agregarte, Tomás. Sí, no, totalmente de acuerdo, sí. El tema que existe acá es como en este 70% de los chilenos que creen en las fake news sin consultar las fuentes, que solamente se informan a través de las redes sociales. Y ahí es como, claro, nos podemos encontrar con cosas sumamente graciosas, que es como estos dos casos que me gusta compartirlo. De la izquierda, Alberto Sánchez, médico del Hospital de la Paz de Madrid, y que esto empezó a compartirse mucho en Europa y lo empecé también a ver acá y lo monitoreamos también para ver cómo se estaba moviendo, y la gente tendía a compartirlo mucho. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que él no es médico, es un actor porno. Entonces, No empieza, sabía, no sabía eso, Tomás. claro, él es un actor porno, entonces la gente tiende a hacerlo. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el caso de la derecha, que hablan de ella, que es Marcela Pérez y que estudia en la Universidad de Concepción. Que esto incluso le dio me gusta a una parlamentaria en Perú. Así como, chuta, ella ganó el primer lugar en un concurso de física nuclear y ella también es una actriz porno. Claro, entonces estas cosas son divertidas, son graciosas. No sé, tengo una tía que le encanta mandar monitos por el grupo de WhatsApp de la familia, que le encanta mandar el piolín y también manda estas cosas. De hecho, esto lo que estoy compartiendo son cosas que de verdad han llegado y que hemos monitoreado. En el caso de Walter White, que el profesor este que tiene cáncer y que la gente tiende a ponerle amén para que pueda sanarse, y el de la derecha, que también es de la misma serie que apareció hace poco, que la familia lo había dejado botado porque tenía coronavirus. Entonces, claro, son noticias que son bastante graciosas y otras que podemos ver acá, como por ejemplo los delfines que aparecieron en Valparaíso, que esto fue el 2 de abril que se empezó a compartir y que la gente dijo, wow, esto es como eh, los humanos estamos devolviendo el espacio a la naturaleza, pero finalmente ese video era del año 2014, entonces va pasando. Y el de la derecha, que es de las feministas que dañan el vehículo bombero, se compartió mucho en Chile para poder tratar de deslegitimizar al movimiento feminista en Chile, pero salvo algunos detalles que tú después nos vas a contar, que por ejemplo, en la puerta del auto, cuando uno ve ese video, dice Ciudad de México. Por lo tanto, hay que tener como esos pequeños alcances para poder ir revisando todo lo que estamos compartiendo. Y lo último, dos, que yo creo que son importantes, el de Tomás Cox, que decía, bueno, las gárgaras con agua con sal va a matar los gérmenes y que nos vamos a salvar del coronavirus. Que también se ha dicho que eso es falso y que por favor no, o sea, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero no lo va a evitar que se contagie. Y el segundo es que este medio Chile Puro, que comparte información, decía que Carlos Monte había sido uno de los que había salido en helicóptero, que esto también fue comprobado que él nunca salió y que nunca se consultaron las distintas fuentes. ¿Cómo esto va afectando, Fabián, a la democracia? Sí, me hiciste, en todo caso antes me hiciste pensar en una frase que un jefe mío hace tiempo atrás me decía mucho, que era esto de que la ignorancia es atrevida. Y uno a veces cuando lee algunas cosas, efectivamente ve cómo en realidad llegan a ser niveles de absurdo súper grandes. Quisimos poner esta parte de la democracia y de Cambridge Analytica ¿en qué sentido?
¿se acuerdan que al principio, y esta exposición, la idea es que sea breve para poder conversar con la gente? Dijimos que las noticias falsas afectan las decisiones que tomamos, ya sea muy pequeña o muy grande. ¿Cómo explicar, por ejemplo, cuando una decisión grande es tomada a través de noticias falsas? Hay formas simples y formas más complejas. Yo creo que una forma compleja es este caso. Yo no sé si todo el mundo sabe lo que pasó con esto. Si no, voy a explicarlo en breve. Pero hace un poquito de tiempo atrás, especialmente para la elección de Donald Trump, hubo bastante polémica. Hay un documental en Netflix también bueno sobre esto, después se los digo. Eh, con la empresa Cambridge Analytica. Esto era una empresa de Big Data, en el fondo analizaba grandes porciones de datos con objetivos políticos. Entonces, ¿qué es lo que se cruza aquí? ¿Qué pasó con esto? Lo que pasó es que Donald Trump contrató este servicio de esta empresa, Cambridge Analytica, que logró obtener datos y no confesó hasta el día de hoy, digamos, cómo lo obtuvo. Si fue comprado, en fin, Facebook se desmarcó un poco de eso. Ambas empresas se desmarcaron un poco de eso. Y obtuvo grandes porciones de datos sobre los votantes norteamericanos. Eh, ¿Qué pasó? Y qué datos, digamos. Las sensibilidades y preferencias privadas de cada uno de nosotros, de todas las cosas que hacemos en Facebook. Por ejemplo, dar like, compartir, qué grupos nos gustan. Hay un montón de patrones y que están probablemente todos alojados en algún gran algoritmo que define a cada uno de nosotros. Hay autores que dicen que a veces incluso Facebook o Twitter puede conocernos mejor que nosotros mismos, porque manejan una porción de datos tan importante que saben muy bien cuáles son nuestras preferencias. Entonces, estos datos fueron compartidos por esta empresa a la campaña de Donald Trump. ¿Qué es lo que pasó con esto? Con esto se diseñó una estrategia porque se cruzó esta base de datos de preferencias de Facebook con la base de datos de votantes para poder identificar, por ejemplo, quiénes votaban demócrata, quiénes votaban centro, o en realidad quiénes estaban indefinidos y quiénes votaban republicanos. Entonces, con esa información, que es una forma, no sé si hay alguien aquí del marketing, pero tiene que ver con microtargeting, que es, en este caso, en el caso de Cambridge Analytica, se definió que la porción que no tenía intención política, lo que estaba en el medio, no los republicanos y no los demócratas, se les bombardeó con noticias falsas. ¿Cuál era el objetivo de esas noticias falsas? Que se inclinaran hacia la derecha, o en este caso hacia Donald Trump. O sea, pensaron noticias, y hay un montón en internet, digamos, ustedes pueden buscarlo, un montón de contenido falso, que solamente se les promocionó y se les fue publicado a través de bots también a esas personas, a solo esas personas que estaban indecisas, y eso generó que la balanza se inclinara hacia un lado y finalmente votaran y hicieran el cambio, digamos, y sumaran votos a la campaña de Trump. Lo que es una acusación gravísima. Facebook recibió la multa más grande que una empresa tecnológica ha recibido en la historia de Estados Unidos por esta cuestión. La empresa Cambridge Analytica, por supuesto, quedó procesada y todo. Pero lo grave es que eso pasa en países desarrollados. En nuestro país, digamos, y esto no sé, Tomás, tú ahí puedes comentarlo, pero en Chile lo que existe de leyes de Internet, regulaciones sobre los datos, es básicamente nada. Entonces, uno mira estas cosas y uno se pone a hacer preguntas en torno a ¿qué pasaría en Chile? Por ejemplo, la pregunta 1, ¿existen empresas de esta en Chile? Quizá uno piensa que no, pero yo les puedo decir que sí. Existe una empresa que hace lo mismo y que de hecho fue contratada por varios diputados y alcaldes para poder salir electos. Entonces, uno se replantea ¿por qué afecta a la democracia la noticia falsa? Ahí va el punto. En la responsabilidad que uno tiene que tener con sus datos, con la legislación vigente que existe en torno a los datos, con la promesa de la democracia. ¿Cuál es la promesa de la democracia? La promesa de la democracia es que uno vota secretamente, un voto universal que nos representa a todos, ¿cierto? Y expresamos nuestra opinión sin problemas. Pero en cambio aquí ya no es secreto, o sea, ya no es ni universal ni secreto, porque finalmente hay empresas que logran saber cómo votamos, qué pensamos, hacia dónde nos inclinamos. Y eso, en manos de un analista, en manos de una persona que entienda estrategia política, que entienda datos, puede utilizarlo para inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Entonces, claro, ahí está la pregunta. ¿Si cumple el voto o preferencia política sea secreta, sea libre y sea informada? Yo diría que no, porque muchas veces quizás los anuncios que vamos a ver están, y esto, o sea, si ustedes, por ejemplo, ahora todos sacan sus teléfonos celulares y lo empiezan a ver en su feed de Facebook, no hay ningún feed que sea igual a otro. Hay preferencias que son personalizadas para cada uno de ustedes.
nunca se va a chocar un Facebook igual al otro. Y es por esto que les digo del algoritmo. Por lo tanto, a cada uno de ustedes tiene una información particular en base a sus preferencias. Y eso, cuando se comparte y no se guarda reserva, eso, utilizado políticamente, puede caer en esto. Puede significar que la promesa de la democracia se incumpla o se rompa. Eso, Tomás. No sé si hay otra No, lámina. no, totalmente, totalmente de acuerdo y agregar también que, bueno, que todo el tema de lo que hizo Trump con Cambridge ya lo venía haciendo Obama para poder ir a las elecciones y donde empiezan a tomar los distintos gustos y preferencias que tienen las personas. La diferencia es que Obama lo toma por una porción muy pequeña de la población y Trump en el fondo esto lo explota. ¿Qué Eh, pasa? ¿Qué pasa antes? Antes la gente en el fondo del político, ¿qué es lo que hace? Contrata encuestas. claro. Entonces contrata encuestas. Entonces, si tiene plata, bueno, va y se manda una encuesta nacional, que eso ya es harta plata. O si no, algo proporcional representativo. Pero O hoy hago un día, claro, comercial. O sea, de hecho, por ejemplo, Trump casi no ocupó plata en comerciales, sino que finalmente ocupó toda esa plata para hacer campaña digital. Entonces, como lo comentamos el otro día, que en la campaña que hizo fue tan efectiva que creó 276.000 perfiles distintos para poder llegar con mensajes. Entonces, esto es lo que conversamos, que un mensaje como, por ejemplo, que Trump aprobaba el uso de las armas, podía llegar de diferentes formas para distintos perfiles, que en el fondo lo que buscaba era validar a Trump como una opción. O sea, por ejemplo, yo que soy papá, me muestra una foto de un ladrón entrando por la ventana mientras yo duermo con mis hijos. Trump aprueba el uso de armas. Luego, por ejemplo, Fabián, que le gusta ir a cazar, lo muestra en un bosque con un atardecer precioso, ¿cachai? Y onda, Trump aprueba el uso de armas. Otra persona que es patriota, entonces dentro de la Constitución aparece que él tiene que ocupar su arma, perfecto, ya le muestra un águila calva, una bandera de Estados Unidos, Trump aprueba el uso de armas. Ahora lo interesante de esto es que además como tienen guardada la información con respecto a qué cosas le fuimos dando me gusta, pueden ver que a mí yo le di más me gusta a publicaciones que tienen una letra Arial 14 cursiva de color negro. Por lo tanto, a otro papá que le va a mostrar el mismo mensaje que me mostró a mí, lo va a ocupar en Comic Sans de color verde y con letra 12. Por lo tanto, va llegando a aquellas personas con la información que le va a dar me gusta, y eso en el fondo es lo grave, porque en el fondo ya no es informado ni es libre, porque ya está siendo bombardeado con información que va directamente a lo que tú vas a querer compartir. Entonces, dentro de ese mismo tema ya hay distintas compañías, por ejemplo, Facebook, Twitter y WhatsApp, asociados al plebiscito, se acercaron a Chile y dijeron que ellos van a tratar de transparentar los gastos de publicidad asociados al plebiscito, donde cualquier publicidad que se vea acá en Chile con respecto al plebiscito va a poder tener el botón y poder ver quién es el que está poniendo plata en esa publicidad y cuánta plata es lo que se ha puesto en esa publicidad. Por otro lado, por ejemplo, WhatsApp ya había limitado la posibilidad de reenviar mensajes. Ya antes estábamos en poder reenviar de manera ilimitada. Ocurre un hecho bastante lamentable en la India, en donde que producto de un rumor de que una persona habría violado a una niñita, es linchado y esta información era falsa. Y ahí, producto de esto, WhatsApp decide evitar que estos mensajes se puedan reenviar y le pone un límite de 5. Y hoy en día, producto del coronavirus, se decide porque se puedan reenviar los mensajes a una sola persona o a un solo grupo, con el fin de que se busque dificultar un poco la viralización de información que pueda ser falsa, cosa que si tú lo quieres compartir a los 10 grupos de amigos que tienes, que esto implique un esfuerzo extra para que puedas llevarlo. Bueno, las fake news nos influencian sin que nos demos cuenta. ¿Qué pensáis tú, sí, Fabián? ¿podéis avanzar un poco para ver qué es lo que viene? Desafíos. No, ya, pero entonces, en relación a la anterior, eh, es que me gustaría tocarlo en la última parte de la presentación, que Dale, tiene que pues muy ver notado. principalmente, pero quiero dejar en el fondo un mensaje. Hay gente que está pensando todo el día en esto, hay un rubro de esto, entonces en el fondo cuando yo les digo que nos influencia sin que nos demos cuenta, lo que estoy diciendo es que, claro, lo que ustedes hacen de forma automática y que les parece natural, por supuesto hay gente que está estudiando y analizando el comportamiento natural
y está desarrollando mejores estrategias para poder venderles mejor el contenido que están consumiendo. Eso es así, y no, una teoría, no es una teoría de la conspiración ni nada por el estilo, es marketing, y no tiene y funciona, digamos. Entonces, también las noticias falsas tienen un gran componente vinculado al marketing digital, principalmente. Y por eso digamos, tiene una cadencia natural cuando uno las mira, las comparte automáticamente sin mucha reflexión, etcétera. Dale nomás. Claro, yo comparto también el tema de la cantidad de datos que hoy en día estamos compartiendo, muchas veces sin tener plena conciencia de lo que estamos haciendo, que es como algo tan sencillo de cuál es el costo de entregarle tu posición a Waze, por ejemplo. Okay, puedo llegar de repente, bueno, hoy en día ya no, porque no salimos, pero cuando podíamos salir, podíamos llegar media hora antes a un lugar escogiendo la mejor ruta. Pero de esa forma, por ejemplo, tú le estás diciendo la edad que tú tienes, cuáles son las esquinas que están siendo más recorridas, por ejemplo, por hombre. Entonces, si yo quiero poner un aviso para vender corbatas, Waze me podría decir, mira, donde más pasan hombres entre 30 y 40 años está la esquina. Eh, entonces hay que tener ojo también con todos los datos que estamos entregando, con los accesos a los micrófonos también, que yo creo que no es menor, pero ahí lo podemos conversar después, yo creo. Y bueno, el desafío yo creo que para este año, además del coronavirus, es como el tema del plebiscito. Todo lo que se Esto igual espera. yo creo que cambió, o sea, a mí me pasa que cuando reflexiono sobre esto, yo creo que claro, el gran desafío de la desinformación y por eso de hecho vino Facebook acá, vino WhatsApp a Chile, Sí. algunos tuvimos, tú también estuviste, no sé, esto no No, lo no pude, conversamos, no estaba acá. pero yo me junté con algunos de esas personas, nos juntamos por videollamada, digamos, por Zoom, eh, para conversar estos temas. Claramente como se pateó el tema como constitucional, de alguna manera Facebook se alejó, en un minuto estaba muy interesado en meterse porque estaba preocupado de lo que iba a pasar con esto, porque en el fondo todos sabemos lo que pasa en una gran elección como esto, digamos, donde si retrocedemos un poco y nos vamos a previo coronavirus, ¿cierto? O sea, antes del 3 de marzo, el 3 de marzo fue el primer caso de coronavirus en Chile. Ujú. Antes de eso, el tema era nueva constitución, el tema eran las protestas en Plaza Italia que habían vuelto, no sé si se acuerdan todos, pero eso era, digamos. Sí. El tema era, se viene el plebiscito, el tema era las demandas que estaban siendo, o sea, las demandas que estaban llevando muchas organizaciones sociales por tener más minutos en la franja, eh, porque estaban todos preocupados de la calidad de la información que se iba a emitir, quiénes estaban por el apruebo, por el rechazo, cómo se iba a informar, y también el fact-checking de alguna manera se estaba uniendo. Eh, y por eso nos juntamos con Facebook y con otros organismos más, en el sentido de entender cómo ver este problema de cuando uno pide información falsa sobre la nueva constitución, tratar de bajarla para que no genere en el fondo que uno tome una mala decisión, tiene que ver con eso. Eh, pero el tema quedó un poco ahí, porque la agenda se nos fue a otra parte, digamos, y se transformó completamente en coronavirus. Hoy día se habla de que esto también quizás posiblemente se patee de nuevo. Entonces, yo creo que, claro, un punto importante es que esto hay que tenerlo muy pendiente, esto de la Constitución, pero en el sentido de, en un momento tan polarizado para Chile, y como en unas láminas anteriores aparecía este tema de que las noticias falsas de alguna forma también generan una pasión, ¿cierto? Invalidan un comentario propio o lo refuerzan. Entonces ahí es donde hay que tener mucho, mucho cuidado en lo que se está difundiendo y cómo lograr pararlo antes, para que la curva de contagio de desinformación en el fondo se pare o se logre aplanar. Eso, Tomás, yo quería aportar con eso. Sí, y para poder cerrar este tema, nosotros como Interpreta estamos trabajando con Espacio Público y con la Universidad Diego Portales. Y estamos desde el 18 de octubre hasta la fecha, se han emitido cerca de 12 millones de mensajes y publicaciones en las distintas redes sociales y medios de comunicación, los que estamos analizando para poder entender cuáles son las narrativas que existen detrás de cada opción en este caso. ¿Qué es lo que hay detrás del apruebo? ¿Qué es lo que hay detrás del rechazo? ¿Qué es lo que hay detrás de las distintas convenciones también? Para que en el fondo evitar que fake news, que cuentas con comportamientos anómalos puedan crear algún sesgo y que evite el libre ejercicio de la democracia. Fabián, pasamos ahora a tu anexo para cerrar.
Sí, bueno, la última parte de la presentación y si puedes dejar de compartir Listo. pantalla, yo voy a abrir el archivo. Déjenme encontrarlo primero. Eh, ta, 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 ta. Perdón, aquí está. Ya, entonces, voy a ver si, no sé si alguien me puede avisar si es que se ve. Yo te aviso. A ver, Estamos muy atentos. Oye, a todos los que están en la charla, si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el chat para poder ir comentándola cuando termine Fabián de exponer. ya, ahí está, parece que, no sé si se Sí, ve. ahí se ve. Perfecto. Ya, espero que ya, esta es una parte corta nomás, que en el fondo quiero explicar un poco lo que hacemos en FactCheck y tiene que ver más bien con el método. Y eso, en realidad. Bueno, ¿qué es el fact-checking también? Para que un poco me puedan, bueno, después preguntar si quieren, pero reflexionar sobre esto también. ¿Cuál es esta disciplina del fact-checking que ha estado muy de moda a propósito de las fake news, ¿cierto? Que es lo que combate en el fondo las noticias falsas. Una definición muy, muy personal es que digamos, que es un periodismo independiente que se dedica a contrastar y verificar información, y no solamente de autoridades, sino que también de personas, ¿cierto? Información pública y de autoridades públicas, perdón, y privadas. Hay una frase súper súper buena de la periodista Dulce Ramos, que a propósito ella era una periodista de fact-checking, que trabajó en un organismo internacional de fact-checking, trabajó en mexicana, trabajó en otro medio que es Animal Político, creo que se llama, un medio súper prestigioso en México, y hoy día trabaja en Facebook. ¿Y en qué trabaja en Facebook? Trabaja en Facebook, después de este escándalo de Cambridge Analytica, hizo un programa que se llama el 3, no sé cuánto, un programa que se llama el Third Party Fact Checker Program, algo así, que hace que muchos organismos que están certificados de fact-checking puedan declarar como falsas o verdaderas o imprecisas algunos contenidos que hay en Internet. Esta periodista lleva mucho tiempo, claro, y tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es que elevar el costo de la mentira para los políticos, porque tiene que ver harto con el fact-checking probablemente tal, que es, si pueden ver en esta imagen, hay algo que hizo este usuario, que también es bien importante, después les voy a comentar de eso, que hizo estos circulitos un poco para entender qué es el fact-checking, y se divide en fact-checking, debunking y verificación. Esa es como las tres áreas de desarrollo donde trabaja, digamos, el chequeo de noticias o de contenido. El fact-checking tiene que ver con el discurso público principalmente, el discurso público de autoridades, ¿cierto? Es decir, es ex post. Toma el discurso, por ejemplo, del ministro Mañalich y lo somete, si es que ese discurso tiene cifras, tiene datos, lo somete a un escrutinio. Y analiza si es que efectivamente eso es correcto lo que dijo, si es verdadero, si es falso, si es impreciso. Y se hace, bueno, en todo el mundo el fact-checking, y principalmente, como les digo, en autoridades. Está por otro lado la verificación. La verificación es ex ante, es decir, trata de buscar el origen de donde sale esa noticia falsa. Por ejemplo, Tomás les mostraba la imagen eso de los delfines. Ahí lo que hicieron, digamos, fue justamente tratar de rastrear el origen de ese video o de esa foto, para identificar y verificar si es que efectivamente era verdadera, falsa, imprecisa. Al medio de esto está lo que se llama en inglés debunking, que es finalmente los virales, son los videos virales, que es un tema súper serio que está cada vez más potente, que son los audios de WhatsApp, los videos que hay en Internet, en Facebook, y que, bueno, disparan un montón de contenido falso y a veces es súper difícil controlarlo. Y eso como para que se entienda como la dimensión de qué es lo que aborda el fact-checking en términos más técnicos. Luego, yo les quiero hablar del método. Nosotros, como FastCheckCL, tenemos un método. Está declarado en nuestro sitio web, fastcheck.cl/método. Cualquiera puede acceder a esto. Es público. En términos de resumen, nosotros, y les quiero contar en el fondo por qué declaramos un método y les quiero contar cuál es el método. Lo declaramos porque el fact-checking lo que hace es un periodismo también súper público, que le gusta el dato transparente, ¿cierto? Y le gusta mostrar el proceso de lo que hace, para que la gente entienda que también lo puede hacer, siguiendo el mismo proceso y el mismo método. Entonces, hay 10 pasos que nosotros hemos definido. Hay otros medios que tienen 8 pasos, 7, en fin. Nosotros definimos, FastCheck define 10. El primero es la selección del contenido.
en este caso, nosotros ¿qué les puedo decir de selección de contenido? Es que FastCheck tiene una proporción de un 80-20. Es decir, un 80% de los contenidos que seleccionamos vienen de los propios usuarios y un 20% son contenidos que nosotros proponemos, como el grupo de periodistas propone en tabla. Les quiero decir, en el fondo, que la mayoría de los contenidos nace de las redes sociales, o sea, desde Instagram, Twitter y Facebook, nos envían contenido para verificar, y esa es la agenda. Ustedes dirán, quizás esto no les parece ninguna novedad. Bueno, para mí sí es novedad. ¿Y en qué sentido es novedad? En que los medios tradicionales hacen lo opuesto. Yo podría decir que tienen un 20-80, o el 80-20, digamos, cambiado, ¿cierto? Ellos definen los temas, la agenda pública, la definen ellos, de lo que ellos tratan. Y no necesariamente están escuchando atentamente lo que hay en redes sociales. FastCheck en el fondo se define como lo opuesto. Está muy atento, muy pendiente a lo que nos dicen, y sobre eso se arma la pauta de noticias que se entrega de forma diaria, y la verificación es diaria. Es el primer paso, entonces, la selección del contenido, que viene a través de estos canales que le estoy explicando. El segundo paso es la ponderación de su relevancia periodística. Y aquí hay un trabajo más profesional que tiene que ver con que el equipo se reúne, nos reunimos virtualmente, evidentemente, a conversar sobre esto, a conversar sobre si vale la pena o no, si es viable o no, etc. Después viene la comprobación de factibilidad del chequeo. Después tengo otra lámina en torno a eso, pero esto es bueno declararlo. El fact-checking tiene límites. No puede tocarlo todo. Y hay cosas que son inchequeables. Hay mucha información que llega y se declaran para nosotros inchequeables. Y después les voy a contar cuáles son esas informaciones inchequeables. El paso 4 es definir el titular a chequear. ¿Por qué titular? Porque, bueno, usualmente la estructura del titular es lo que define casi toda la nota. Entonces, uno propone un titular, y después de eso va haciendo casi un método científico y va identificando si es que ese titular se cumple o no se cumple. Después viene el proceso de consulta a las fuentes. ¿Cuáles fuentes? La fuente de origen, es decir, si estamos hablando de un video viral, tratamos de rastrear quién fue el primero que lo dijo. Esa es la fuente de origen, y vamos a preguntarle directamente a esa fuente, oye, ¿por qué compartiste este contenido? ¿Tú fuiste? Etcétera. La segunda parte es la fuente oficial involucrada. Por ejemplo, esta misma persona, pongamos un caso de que compartió una información de Carabineros. Entonces la fuente de origen es este compadre, o esta persona, esta mujer, y la fuente oficial involucrada es Carabineros. Entonces llamamos también a Carabineros para contrastar esa información. Y además hacemos un proceso de consulta a fuentes alternativas. Es decir, personas que también pueden estar involucradas en esos hechos, en ese contenido, les consultamos, o científicos, gente que pueda agregar y sumar en realidad a la verificación. 8, ya estamos terminando en el fondo el método, lo que se hace es comprobar si que efectivamente esta noticia es fake, es real o imprecisa, que son las categorías que nosotros utilizamos para poder en el título decir si es que automáticamente es verdadera la verificación, es real o es imprecisa. Y después viene todo el proceso de explicación. El paso 9, que es muy relevante, entregar contexto. Nosotros, si usted, no sé si alguien ha visto FastCheck o ha leído en la web o en Instagram, pero lo que siempre tratamos de hacer es explicar muy bien lo que está pasando, o sea, hacer una pedagogía a propósito de la nota, o a raíz de ella, explicar qué instituciones están involucradas, por qué se hizo, es decir, quedan un poco más largas las notas, pero lo que hace eso es que la gente también se eduque y entienda mejor. Por eso el contexto es muy relevante en el proceso de verificación, contextualizar la verificación, o el fact-checking o el debunking. Y finalmente está la publicación, ese es el paso número 10, y con la apertura a correcciones. Nosotros tenemos, y también está en el sitio, la política de correcciones, donde si encontramos que hay información que está mal escrita, o hay alguna imprecisión nuestra, automáticamente la corregimos en la web y en todas las otras plataformas. ¿Qué no se puede chequear? Aquí está. Estos son nuestros límites en el fondo. Opiniones. ¿Por qué no chequeamos opiniones? Porque todo el mundo tiene derecho a tener una opinión. A menos de que haya, por ejemplo, una autoridad pública que en una opinión cite por ahí un dato y nos parezca relevante o nos llegue por redes sociales, pero en general las opiniones no las chequeamos. Son opiniones y hay que respetarlas. Lo segundo, las fuentes de no protegidas. Los medios, por ejemplo, quiero poner un caso súper contingente. Nos han pedido mucho que verifiquemos las cifras, y personalmente estoy viendo ese tema, las cifras que no sé si las viste tú, Tomás, las de la Alejandra Matus sobre la cantidad de muertos que no se informa por el Ministerio de Salud. Pero ella misma declara en su hilo de Twitter, por ejemplo, la destacada periodista Alejandra Matus,
que es información que tienen off, que es reservada, no es información pública. Por lo tanto, nos declaramos incompetentes en eso. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros automáticamente cuando nos pidieron eso? Es pedir las fuentes por transparencia y tratar de, en el fondo, con la información pública disponible, o la solicitamos para poder generar esa verificación. Si no, no podemos. Los contenidos que no tienen autor. Muchas veces pasa, y nos pasó harto en el taller social, que llegaban afiches sin autor, audios sin autor, videos sin autor, o sea, sin firma, sin alguien que se lo adjudicara. Y es muy difícil a veces hacer verificaciones con eso, cuando nadie se adjudica un contenido. Las grandes preguntas de la humanidad, el fact-checking nos tapa eso, para responder de dónde venimos, hacia dónde vamos. Eso lo hace la filosofía, la religión, etc. Los datos obvios, fechas, datos, fundaciones, no sé, eso tampoco lo respondemos. Información del futuro, especulación, principalmente. Tampoco, nada, y cuando hay especulaciones que sí verificamos cuando se cumplen. Por ejemplo, me acuerdo una vez que nos tocó hacer algo el ministro Walker de Agricultura, que él especuló una semana antes un tema y a la semana lo verificamos y era falso. Pero eso, o sea, cuando se da una especulación en un momento particular, no hacemos eso. No entramos a verificar ese contenido. Las negaciones, porque no verificamos lo que no sucedió, y los delitos. En el caso de los delitos, la política del fact-checking internacional es siempre llegar hasta la última instancia jurídica. Es decir, nunca vamos a tratar en un post nuestro, y si llega a pasar, nos tienen que corregir, y eso puede ser un error, a tratar de alguien de culpable, inocente o lo que sea, si es que no está en la última instancia o proceso judicial. Y eso, digamos, hay muchos otros medios que hacen otra cosa, pero en el fondo nosotros tratamos de al menos mantener ese cuidado con los procesos judiciales. ¿Cómo identificar noticias falsas? Que era un poco que también lo había comentado el Tomás, y que la idea es traer algunos tips, no sé si llamarlo tips, o yo más bien lo llamo reflexiones. Hay que desarrollar una duda razonable en la lectura de cualquier contenido. Y no pongo aquí desarrollar una duda, sino duda razonable. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que hoy día todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, pero mucha gente duda de lo que sea. Contenido que le entregues, lo duda. Duda de las autoridades, duda de la ciencia, duda de cualquier cosa. Y le gusta dudar porque le parece una actitud inteligente. Pero yo lo que creo que es inteligente es tener una duda razonable. Es decir, cuando hay cosas que tienen que ver con el punto 2, digamos, que tienen que ver con el sentido común. Hay que activar el sentido común. Muchas veces cuando estamos expuestos a un contenido falso, tenemos que activar la duda razonable, tenemos que activar el sentido común para ver si es que eso realmente me hace algún sentido primero, un filtro previo. Luego de eso, hay un paso que es obvio, y que es ver la fuente. Si sabemos que hay una fuente que no es de fiar nuestra, lo primero que tenemos que hacer es dudar. Si no tiene sentido común, duda. Si no hay una duda razonable que te permita entender, duda. Y hay dos procesos que son interesantes, porque la gente está acostumbrada a compartir sin más, o sea, sin pensar mucho. Es pensar antes de compartir eso primero, o sea, poner un freno a mano. Antes de compartir ¿por qué? ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, uno puede decir que yo soy dueño y soy súper libre de compartir lo que se me ocurra. Todo bien con eso. Pero el problema es que si compartir una noticia falsa, tú no vayas a reparar el daño en lo que estás haciendo. Y vaya a ser una parte más del eslabón o de la cadena de dominó que desinformó a muchas otras personas que estaban dentro de tu círculo, y no pagáis ni un costo en relación a eso. Entonces, para poder un poco evitar esa curva, es detente, piensa antes de compartir. Y piensa en realidad por qué lo compartes. Porque en el origen de ese pensamiento, en el por qué estás compartiendo, por ejemplo, podría estar el reflexionar, yo me imagino, esta información que quiero compartir ahora está muy de acuerdo con lo que yo pienso. ¿Y qué es lo que dice el fact-checking, o qué es lo que dicen las fake news? ¿Cómo son las que son usualmente fake news? Son las que reafirman el contenido que tú crees, o que niegan profundamente el contenido que tú crees, ¿cierto? Activan lo emocional. Entonces ahí apliquemos duda razonable, apliquemos sentido común, busquemos fuentes confiables, pensemos antes de compartir y pensemos por qué estamos compartiendo. Para los que quieren ir un poco más allá, yo les ofrezco esto, que es el kit de verificación de FastCheck. Ahí está el link, digamos, pero se puede meter en la página, automáticamente ven el kit de verificación, que son una serie de enlaces, que nosotros lo estamos constantemente actualizando, que son herramientas públicas, gratuitas, para que cualquier persona pueda, bueno, ahí les voy a enseñar una, pero para que cualquier persona pueda verificar de una manera, no sé si más profesional, pero al menos con más herramientas,
por ejemplo, videos, imágenes, audio, en fin, cosas en redes sociales. Hay varias herramientas ahí, lo pueden revisar cuando quieran, cuando tengan tiempo, y pueden ir investigándola una cada una. Yo les quiero, perdón que me haya extendido tanto, pero este punto me parece clave. Esto es un poco de historia personal. Yo cómo me acerqué a la noticia falsa, yo me acuerdo que el 2016 había un titular que me parecía notable y aterrador, y que era este que está al lado, fin de la marraqueta. Se acabó la marraqueta, se terminó. A mí personalmente me encanta la marraqueta. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que se acabara la marraqueta? O sea, no tiene ningún sentido esto. Entonces, claro, me acuerdo un montón de gente el 2016 compartiendo que se habían acabado, y mi feed, me acuerdo, todo lleno de fin de marraqueta. Yo encontraba terrible esa situación. Entonces, ¿cuál fue el problema? Duda razonable. ¿Es razonable que pase esto? Me voy a la nota. No sé si se puede ver bien la nota ahí, pero les puedo al menos leer. Dice, en la bajada dice, para reducir el alto consumo de sodio de la población, dice gobierno, por ahí dice OMS, chucha, ya. O sea, hay ahí fuentes que son más o menos confiables. Eh, entonces ya tiene un poco sentido común, perfecto. Y me voy a un poco más abajo, y en el segundo párrafo de abajo, para reducir el alto consumo de sodio de la población y cumplir con los niveles recomendados por la OMS, el gobierno determinó disminuir la cantidad de sal en algunos alimentos, pero nunca dijo que es el fin de la marraqueta. Lo que se habló ahí en ese minuto, en esa época, me acuerdo, era que había que reducir la sal. Entonces, claro, el medio, haciéndose el bacán, digamos, dijo, titulemos una cuestión bacán. Entonces, el fin de la marraqueta, se terminó la marraqueta. Y era eso en realidad, era que se pedía reducir la sal. Y acá hay fotos, y esto es falso, digamos. Acá hay fotos de marraquetas actuales, marraqueta en febrero, marraqueta en octubre de 2019. O sea, la marraqueta siempre se iba a seguir existiendo, nunca fue su fin, y lo que quiero reflexionar con esto es los titulares. Son clave en esta cuestión. Nosotros por eso, por ejemplo, en el titular ponemos siempre si la noticia fue falsa, imprecisa o verdadera. Porque el titular tiende, en esta lógica de marketing, esta lógica de que tú hagas clic en la nota para aumentar el tráfico y para poder vender más publicidad, porque esa es la lógica que hay detrás de todo eso, es que el titular sea algo que a ti te atrape, que tenga como un ganchito, que tú seas un pez, te tome y te arrastre hacia su lectura. Entonces, por eso hay que tener, no hay que tener hay que tener la buena costumbre de leer más allá del titular antes de compartir. Sé que es difícil, porque todos caemos y todos nos hemos equivocado en noticias falsas, pero tiene que ser un hábito que empecemos a desarrollar con mayor, o sea, a desarrollarlo más en realidad. Quiero explicar lo último. Si ustedes se meten en el kit de verificación, hay una, no sé si todos conocen esto, pero es la búsqueda inversa de Google en buscadores. Esto es súper interesante porque, a ver, la gente está acostumbrada a meter, digamos, en Google una pregunta, ¿cierto? Un contenido, y lo encuentra, digamos, ¿cierto? Y encuentra respuesta, en fin. Pero lo que dice la búsqueda inversa es que ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer en el fondo? Ir a Google, buscar Google Imágenes, anotar en el mismo espacio para buscar, pueden anotar Google Imágenes, o irse o buscar en el browser Google Imágenes, y se van a esto que aparece aquí en la imagen, ¿cierto? Que es el Google de Imágenes. Entonces pueden buscar al revés, buscar por la respuesta el contenido que les aparece. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Subí una foto, por ejemplo, y aquí subí una foto, así les va a salir, digamos, pueden pegar una URL de alguna imagen que quieran chequear, o subir una imagen de su computador, cualquiera, digamos, y la va a cargar Google, va a cargar esa imagen, y va a empezar a mostrarte los resultados que encuentra. Entonces yo, por ejemplo, cargué la imagen de la marraqueta, y esto es lo que me aparece. Cargué una de las imágenes que les mostré. Automáticamente la respuesta es claro, y es muy exacto. Yo creo que eso es lo bueno de esta herramienta. Primero, que encuentras precisamente que no me dice pan por la imagen, no es tan impreciso, es muy preciso, me dice que es una marraqueta, probablemente tal. O sea, ese nivel de identificado tiene el contenido. Me tira o me muestra ahí, ¿cierto? Imágenes relacionadas y la propia imagen. Si uno va a empezar a buscar, de hecho, uno empieza a ir hacia abajo, uno llega a encontrar la primera vez que esa imagen específica se subió y se compartió. ¿Qué les quiero contar con esto? En el fondo el fact-checking usa mucho esta herramienta. Cuando hay, por ejemplo, alguna imagen que se viralizó,
una imagen que es muy popular, lo primero que uno hace es tomar la imagen, la descarga, la sube, hace una búsqueda inversa, y así hace una trazabilidad de cuál fue o quién fue el primero que la publicó. Y así, de alguna manera, uno hace la búsqueda al revés. Entonces, cuando se encuentra con esa persona que publicó ese contenido, le puede preguntar qué pasó, de dónde sacó la información, y así uno puede entender mejor los antecedentes de cómo comenzó esa noticia falsa. Esta es una, quizás la herramienta de las que más usamos, se usa mucho y en todo el mundo la búsqueda inversa para poder identificar contenidos falsos. Nada más. Veo hartas, parece que pregunta abajo, no respondió nada, no ha abierto todavía, pero eso es lo que quería comentarles una cosita. Funciona para escritorio en la búsqueda inversa. Ahí está el link, google.com/imágenes. Pero si alguien lo quiere buscar por teléfono, quiere hacer una búsqueda inversa por teléfono, puede ir a esa página, tinyeye.com, y automáticamente uno puede cargar desde el teléfono una imagen y se te reproduce la misma búsqueda inversa en el teléfono. Oye, Eso. ya para cerrar, yo creo, y darle el tema a la Francisca, es que yo creo que hay 10 consejos que son sumamente simples, sencillos. Creo que lo primero es, como decías tú, dudar de los títulos. Títulos como demasiado, como ese, fin de la marraqueta es poco probable, ponerlo en duda. Ver cuáles son las URL que nos están enviando, compartiendo. O sea, por ejemplo, si es que nos van a mandar algo que supuestamente dijo CNN, ok, que venga el link de CNN y que cuando nos mande a esta página que de verdad sea CNN, porque hay muchas páginas que buscan ser similares y en el fondo así poder validarse. Confirmar la fuente, revisar el formato en el que está, prestar especial atención a las fotos, los videos, súper bueno este tutorial que nos hizo Fabián con respecto a cómo hacer esta búsqueda inversa de las fotos. Dudar de los videos, cosas tan sencillas como verificar el tiempo. Si tenemos un video que fue grabado, que hay, por ejemplo, está nublado, vemos la fecha en que se hizo y comparamos el pronóstico del tiempo de ese día y podemos ver si es que eso no es. Si dice, por ejemplo, que fue grabado en Santiago, tratar de ver en el fondo aquellas cosas que me logren identificar que es Santiago y que no es Ciudad de México. Ver la fecha, verificar la evidencia que pueda existir con respecto a esto, ver también si es que en otros medios se está hablando esto, existe, y ver también que no sea una broma, como les mostraba el caso de estos dos actores pornos que están siendo compartidos, y preguntarse también si es que, bueno, esto tiene la intención de que sea falso para poder moverse. Yo creo que con esas 10 como consejos ya cada uno puede empezar a ver cómo, si es falso o es verdadero lo que estamos viendo, y plantearnos también si es que vale la pena compartirlo, porque yo creo que muchas veces tendemos a caer en esto de tener que ser el primero que tiene la información, de llegar rápidamente con esta info a los amigos, y ahí en el fondo también hay que dudar porque mayor velocidad hay una menor veracidad de la información, mayor velocidad también esto implica una menor producción dentro de lo que hay detrás. Sacar una noticia en un medio tradicional es algo que cuesta mucho. Mover una noticia en las redes sociales es algo que se mueve con una mayor facilidad. Entonces, yo creo que es plantearnos, cuestionarnos también lo que estamos compartiendo en este nuevo espacio público que son las redes sociales. Yo creo que ahí eso es lo que tenemos que ver. Eso, Fran. Genial. Oye, Fabián, Tomás, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Hay varias preguntas en el chat. Antes de pasar a ellas, quisiera pedirle a todos los asistentes que contesten nuestra encuesta de evaluación de este espacio. Son 4 preguntas muy cortitas. Se copia el link en el navegador y la pueden contestar muy rápido y nos entrega información valiosa. Respecto a las preguntas, la primera es de Felipe y pregunta si es que es posible o qué tan eficaz es erradicar una fake news o intentar bajar una noticia así, ya que el grado de propagación es exponencial. No sé si que respondes tú, Tomás, o yo No, tengo... vamos complementándonos. Ya, mira, o sea, yo creo que ante la pregunta de Felipe, de si es posible erradicar una fake news, a ver, o sea, la fake news, la noticia falsa cuando sucede y deja la escoba. O sea, ese es el punto, digamos, el punto ese, que no... Por eso hay que tratar de pararlas lo antes posible, porque en el fondo empiezan a escalar.
empiezan a escalar mucho. ¿Qué es lo que hizo? Te pongo un dato. ¿Qué es lo que hizo Facebook con este programa? A ver, ¿qué es lo que hizo Facebook, Instagram y WhatsApp, que son del mismo dueño? Para parar un poco la escalada de esto, es que hizo este programa, que es muy reciente, que se llama este programa Third Party Fact Checker, y que hace que organismos independientes a Facebook, que son medios de fact-checking certificados, tienen la posibilidad, tienen una exclusividad para poder banear un contenido. Es decir, ellos toman contenidos que les parezcan dudosos y pueden etiquetarlos como falsos, imprecisos o verdaderos. Y cuando pasa eso, al resto de la población, que estamos sujetos a ver ese contenido, te va a aparecer antes, quizás lo han visto más de algunos, les va a aparecer en su pantalla o en su computador algo antes, digamos, una pantalla negra o algo así, que dice este contenido es falso, o este contenido es verdadero o impreciso. Y ustedes pueden clicar para verlo, en el fondo, pero les va a aparecer eso, que un medio independiente lo verificó. Nosotros cuando conversamos con Facebook, yo encontré bien notable esto, yo le conversaba antes al Tomás esto y a la Fran, de que lo que nos contaron es que este sistema, este programa está funcionando muy bien. O sea, cuando estos medios logran etiquetar una noticia falsa, como falsa en Facebook o en Instagram, baja automáticamente casi en un 80% la distribución de ese contenido. Por lo tanto, ese programa funciona bien hasta ahora. ¿Restricción tiene ese programa? No hay muchas instituciones que estén, digamos, acreditadas. Por ejemplo, en Chile hay solo una, que es AFP Factual. No sé si lo conocen, pero un medio, es AFP de la Agencia Francesa de Prensa. Ellos están hoy día certificados para poder hacer eso que les estoy explicando. Están certificados por una institución que se llama el IFCN, International Fact Checking Network, y esa categoría, digamos, certificación les permite, por ejemplo, denunciar ese contenido como impreciso, como falso. Y eso, no sé si responde un poco la pregunta, pero lo que sí pasa es que por eso es tan relevante, y ahí la insistencia, la pasión mía al menos, en decir, hay que parar el contenido ahí, hay que tratar de identificarlo lo antes posible y ojalá no compartirlo, porque el problema es que ahí lo hacemos exponencial. Eso. Claro, porque principalmente cuando esto ya se empieza a compartir de uno a otro usuario, ya la persona que lo vio se queda con esta idea, con esta noticia que es falsa, o sea, independiente de que ya digan que es falso, que esto se bajó, ya se evitó, bueno, esto ya provocó algo en ti, que en el fondo se conecta con la emoción. Y ahí es donde está el problema, por lo tanto, como yo creo que lo más complejo es cómo pararlo desde la raíz, o sea, que ahí tienen que ser los mismos usuarios, nosotros, quienes evitemos estar compartiendo de manera tan relajada todos los contenidos que están apareciendo. Genial. Bueno, ahora viene un comentario pregunta de Vicente, que dice, creo que la gente puede y debe prepararse un poco más frente a las fake news y a las burbujas que generan los algoritmos, a través de la triangulación de la información u otras formas. Pero al mismo tiempo, los algoritmos son cada vez más inteligentes en usar esa información para manipular y no sé muy bien qué se puede hacer al respecto. ¿Cómo lograr un equilibrio sano entre entregar nuestra información para hacer uso de Internet o de las aplicaciones y no vernos tan influenciados por lo que vemos en nuestras redes sociales? Un equilibrio súper difícil, en verdad. Es complicado. Yo creo que a mí me encantaría, por ejemplo, que las personas tuvieran mayor grado, que el chileno me refiero, porque en otros países, a ver, en otros países demandan o sea, los países se querellan contra, por ejemplo, empresas, po. Se querellan contra Facebook, se querellan contra... Eso pasa en países serios, digamos. En países no serios, no nos querellamos cuando, por ejemplo, nos vulneran los datos. Entonces, ese es el problema. El problema es que no hay conciencia ninguna, absoluta. Entre nosotros tampoco hay conciencia absoluta de que el dato es algo que vale. El dato es plata. Eso es, en palabras sencillas y vulgares, es plata. Lo que tú entregas, lo que tú estás entregando, tu dirección, el me gusta que le diste a la página de perritos, es un dato que es valioso y que vale dinero. Y eso, ¿qué sería el ideal? El ideal sería que tú tuvieras un mayor control de lo que tú tengas libertad para compartir, pero que, por ejemplo, tú tengas control de que la persona, por ejemplo, o la empresa, perdón, te transparente lo que sabe de ti, por ejemplo. En el documental de Netflix, que se lo recomiendo, no recuerdo el nombre, ahora lo voy a buscar,
pero que habla sobre Cambridge Analytica, la gran pelea de un profesor que estuvo en Chile hace poco por el Congreso del Futuro, la gran pelea de un profe de publicidad y de datos era preguntarle a Facebook, creo, la pregunta fue, o a Cambridge, ¿qué datos tienen sobre mí? Por favor, envíenmelo a mi correo. Eso era. Eso era. El gallo le preguntó, por favor, quiero que me digan todos los datos que tienen sobre mí. La empresa hasta el día de hoy no le respondió. Nunca le respondió. Fue sancionada por la justicia. La empresa no le quiso responder porque en el fondo ahí está el meollo, ahí está el origen del punto. Es que en el fondo se capturan datos y mal utilizados, por ejemplo, en la política, pueden significar, en el fondo, cambiar una elección. Mal utilizados en los negocios, ¿qué significa? Que en el fondo puedo tener una ventaja de negocio, ¿cierto?, sobre otro competidor. Entonces, ese es el punto. Y hoy día hay en el fondo, el marketing se dedica principalmente a esto. Entonces, respondiendo a esa pregunta, yo creo que, claro, uno tiene que ser un poco, entre comillas, más inteligente, pero también hay que entender que hay gente pensando en esto. Entonces, hay gente muy inteligente pensando también en cómo hacer más sofisticados los sistemas, en los cuales a nosotros nos parezca natural recibir y leer una información, compartirla, entregar datos. Yo, por ejemplo, todos los días veo en Facebook amigos y amigas que comparten juegos diciendo, nómbrame tus 5 películas favoritas, dame tu... Bueno, eso es un montón de datos que están entregando libremente. Claro, a ti no te importan, y todo bien con eso, todo bien que no te importen. El problema es que a la larga, después cuando tú quieras pedir algún control sobre la información que tengas sobre ti, no vayas a saber y vayas a estar completamente influenciado por lo que, como dice ese comentario, por lo que te dicen las redes sociales, porque aparte las encontramos, como Tomás explicó también en la encuesta CEP, hoy día están muy validadas las redes sociales como un medio creíble, ergo, en el fondo lo que encontremos ahí lo vamos a creer, pero yo creo que el paso está en ser un poco más consciente sobre los datos. A mí me encantaría, Fran y Tomás y a todos en realidad, que hubiera una mayor legislación al respecto, pero el problema es que si nosotros no consideramos que los datos son algo relevante, que valen plata, que en el fondo significan algo, jamás vamos a dar ese paso a nivel país, de por ejemplo, como en España, en Europa, en fin, en general, que tengamos legislaciones más restrictivas sobre eso, eh, etcétera. No quiero alargarme más. No, y en ese mismo sentido, Fabián, por ejemplo, Obama cuando partió con el tema de las elecciones, él lo que hace es generar contenido a través de los juegos. Los juegos en un principio tenían la posibilidad de compartir contenido como que tú lo hubieses hecho. Entonces, por ejemplo, cuando jugabas Candy Crush, por decir algo, tú le dabas permiso a la aplicación para que publicara tu nombre, para pedirle vidas a tus amigos. Pero lo que además pasaba es que de repente ponían a Obama como el salvador del medio ambiente, y yo que estaba a favor del medio ambiente lo veía y decía, ah, mira, Obama es una posibilidad buena para poder votarlo porque es el salvador del medio ambiente. Y eran contenidos que no eran reales, sino que estaban fabricados para aquellas personas que tenían intereses del medio ambiente poder hacerlo. Y por otro lado, retomar el tema que tú dijiste, los juegos de ahora, que es como, ¿cuál es el nombre de tu mamá? ¿Cómo se llama el nombre de tu primera mascota? Más allá de la información es que también estás entregando las respuestas de seguridad muchas veces para recuperar las claves. ¿Cómo se llamaba tu mascota cuando pequeño? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? ¿Cuál fue el color de tu primer auto? Todas esas cosas son preguntas que hacen muchas veces distintas cuentas para poder recuperar tu clave y poder reenviártela. Entonces, tengamos ojo con lo que vamos compartiendo porque toda esa información está por algo, no es tan azaroso. Qué interesante lo último que comentas, Tomás. Menos mal no jugaba nada de eso, pero he visto mucho y me hace mucho sentido en realidad. Oye, hay otra pregunta de Pablo, que además agradece y dice que es interesante la charla. Si bien se han acercado a empresas como Facebook, Twitter, a hablar sobre fake news en Chile, ¿qué está haciendo el gobierno para poder adaptarse rápido a estas estrategias para combatir las fake news y el uso de los datos tipo Cambridge Analytica? Y dice entre paréntesis que ya hubo un caso con SoSafe en Chile. Sí, bueno, eso yo, me acuerdo una vez en la radio me tocó decir el tema de SoSafe. Los dueños de SoSafe son son el pequeño Cambridge Analytica chileno. Entonces hay varios diputados que han utilizado esa empresa para poder, no sé, y alcaldes, no sé el proceso, desconozco, digamos, pero me imagino que lo que hacen es tienen algún sistema para poder extraer grandes porciones de información. Entonces, un poco para que se entienda, a ver, voy a decirlo así bien simple. Yo quiero ser alcalde de Maipú.
Entonces, en vez de vivir en Maipú, o en vez de ir a Maipú, ¿qué es lo que hago? Contrato a la empresa. Y le digo, mira, yo quiero ser alcalde de Maipú. Entonces, yo necesito que tú me entregues todos los datos que tenga redes sociales sobre Maipú, ¿ya? Y me los separes por género, me separes por cuáles son las preferencias. Y entonces, imaginemos que en Maipú encontramos que la mayoría de la gente está muy de acuerdo, no sé, con la tecnología. Entonces yo lo que hago es afinar un discurso como político sobre el candidato tecnológico. Y voy y me instalo en esas partes donde más Maipú habla sobre tecnología, le da me gusta, en fin. Y esa es la manera en la cual en el fondo se trastoca la democracia, porque uno esperaría en el fondo que el candidato vaya y hable con la gente sin más, sin esperar, digamos, que sea a favor o en contra de él. Pero hoy día hay formas más sofisticadas a través de Big Data para poder insertarse, por ejemplo, en comunas y tener mayor eficacia en el fondo para ahorrar plata. El fondo es plata, para poder ahorrar más en cuanto a la publicidad, porque es diferente que yo me gaste 50 millones de pesos en instalar miles de palomas. Las palomas son estos grandes que muestran la cara del candidato, ¿cierto? En todas partes, en todas las plazas de Maipú, a que si a mí esta pequeña empresa me dice, oye, solamente en el sector norte de Maipú, todas esas personas votarían por un candidato joven, tecnológico. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Pesco los 50 palos y los invierto solamente en la mitad norte de Maipú y dejo pelada la mitad sur. Entonces hago más eficiente el gasto de plata en la campaña. Es por eso hoy día que empresas como esa, que no se cuestionan, no se están cuestionando, y por eso a la pregunta, digamos, que No hay hacen, legislación. no hay legislación vigente sobre eso. ¿Cachai? No existe nada, o sea, se puede hacer. Si el día de mañana cualquiera de los que están en esta charla quisiera ser candidato a concejal, alcalde, se puede acercar a esa empresa, llamarla por teléfono, cuánto cobra, y tener esos datos, esa información mucho más relevante para poder ahorrar, o sea, no ahorrar, para poder utilizar mejor los recursos que uno tiene en una campaña. O sea, por ejemplo, generalmente lo que tienden a hacer los candidatos es hacer focus group con distintas personas para poder saber qué es lo que opinan las personas sobre el candidato A, el candidato B, y en base a esto van creando. Ahora imagínense, por ejemplo, hacer un focus group, pero a 200.000 personas, que son los usuarios, por ejemplo, de la comuna de Ñuñoa, y que ocupan la aplicación SoSafe para poder denunciar de que, por ejemplo, hay gente que está bebiendo en la calle, que hay otros que están fumando marihuana, que están robando los autos en un barrio en específico durante la noche. Por lo tanto, el candidato escucha todo esto, estas 200.000 personas, que es este gran focus group, y dice, bueno, yo vengo acá como una solución y porque yo lo he escuchado y en este barrio en específico sabemos que existe un problema de delincuencia y que nadie se ha hecho cargo y que por lo tanto yo vengo aquí a darles la alternativa correcta porque vamos a acabar con la delincuencia. Y con los drogadictos vamos a hacer otra cosa, y etcétera. Entonces, imagínense un focus group que se puede hacer con 10, 12 personas, poder tener 200.000, 1.000.000, 4 millones, con la información pura, porque la gente en las redes sociales tiende a expresarse sin el espiral del silencio, que en el fondo tiende a ser más visceral. Cuando le hacen un focus group tiende a evitar ciertas respuestas que son políticamente incorrectas, por lo tanto se expresa ya de manera más libre. Entonces, tener la información de todo esto que la gente está mencionando y hablando, vale oro. Vale oro, puede cambiar el rumbo de una elección. Así como también que puede ayudar, en este caso, a los vecinos del barrio que les está roto el foco, que le están robando el auto en la noche. Pero ¿cuál es el costo? Súper. Y la siguiente pregunta también parte con un agradecimiento a la charla muy informativa y entretenida, que es de Camila. Y realiza 3 preguntas. La primera es si es que hay alguna institución similar a Cambridge Analytica en Chile, que es un poco lo que hemos hablado ahora de SoSafe. No sé si hay otra que quieran mencionar. La otra No, pero SoSafe no es. SoSafe es la aplicación de es la seguridad. aplicación. Los dueños son InstaGIS. InstaGIS es la empresa que hace esta cuestión. InstaGIS. Como Y ellos Instagram, mezclan pero InstaGIS. información geográfica con la información de SoSafe con distintos filtros y van generando como esta información sumamente certera. Perfecto. Entonces ese sería como la versión chilena. ¿Hay otra? Yo con la que conozco es esa. Como que Sí. la que conozco que está dedicada a los temas A la iguales política. que Cambridge Analytica, a la política. Súper. La segunda pregunta que hace es, ¿cuál es la fake news más icónico de Chile en el último tiempo? Tú tenías una, Fabián, que la mostraste el otro día. Es que yo creo que todos, pienso yo, no sé, pienso,
que quizás la más popular o la que todo el mundo como que tiene en la cabeza es eso de Didi, de que Didi de Piñera, pero eso es falso. Pero todavía he escuchado gente decir hasta el día de hoy de que Didi es de la aplicación de auto, digamos, es de Piñera o de la familia de él. Y nosotros hicimos hace varios tiempo ya, hicimos el 31 de diciembre del 2019, publicamos esta verificación donde contratamos los documentos legales de la empresa y en el fondo demostramos de que no hay ninguna participación de Piñera, digamos, en esto. Pero, bueno, me preguntan por la más popular. Yo no, la verdad no sé. Pienso que esa porque he escuchado a todo el mundo hablar de eso, pero hay montones que me imagino que son también populares, las mismas que puso Tomás, la de los delfines, pero la más representativa de Chile no sabría decir. Yo creo que esa es como es bien fuerte, así como Sala Piñera, porque fue muy masificada. Sí, o sea, le comentamos el otro día que tampoco, yo no había escuchado si era cierto o no. O sea, tenía la duda también de si yo usaba la aplicación con cargo de conciencia. Una broma. La última que hace Camila es, en su experiencia, ¿hay algunas entidades con más fake news que otras para tratar de evitarlas en el futuro? Mira, a ver, hay que diferenciar una cosa, porque hay muchas páginas que son de humor. Entonces, hay páginas que son de humor y hay que entenderlas como humor. Y ahí muchas páginas declaran eso, o sea, te dicen que son ironías y humor, por lo tanto, considerar eso a noticias falsas. O cuenta parodia, considerar eso como falso, hay una delgada línea y que más bien se inclina que no, digamos, porque eso es humor. Aunque no te guste el tipo de humor, es humor, digamos. Eso por un lado. Y no sé si hay alguna como institución o entidad que publique un gran contenido de noticias falsas, pero sí, yo creo que los principales, como dijo Tomás, los principales promotores de noticias falsas somos todos nosotros. No son bots, son personas normales que no se tomaron el tiempo de leer más allá del titular. Son personas que no quisieron leer más, que el titular les pareció atractivo y que por eso compartieron y no leyeron lo que había abajo. Y abajo pudo haber, perdona que lo diga, yo soy súper directo en esto, perdón Fran y perdón Tomás. Podría haber porno en eso, en quienes se compartieron, podría haber un sinfín de estupideces, pero en el fondo es porque la gente no tiene el hábito, y hay un hábito, que es leer más allá del titular. Porque lo que uno comparte puede ser de repente desinformar en una gran porción y eso puede afectar en muchas cosas. Lo que pasa es que, insisto con esto y quiero ser, perdón lo majadero, pero no se dimensiona muy bien a veces el impacto que tiene una noticia falsa en decisiones como comprar un chocolate hasta elegir el próximo presidente. En realidad es bien transversal.